Hola a todos, aquí Z-Dolph, con una nueva teoría sobre qué hubiera pasado si Goku, Vegeta y Gohan del futuro entrenaban con la espada Z. Comencemos. Bueno, si algo siempre nos dejó las dudas en el futuro de Trunks, aparte de Bills y Whis, lo cual ya fue resuelto, ¿por qué ni siquiera los guerreros del otro mundo trataron de comunicarse siquiera? Además, en el pequeño manga que nos muestra la batalla de los androides contra los guerreros Z, se puede ver que Goku y Piccolo estaban en el otro mundo, por lo que sus almas sí se quedaron allá a diferencia de cómo fue en Namekusei con Krillin. Suponiendo que la actitud de Goku no sería tan distinta a la original, este habría buscado seguir entrenando y volviéndose más fuerte, y guerreros como Vegeta y Piccolo lo habrían acompañado a lo mismo, debido a que Krillin, Tenshinhan Han, Yamcha y Chaos tienen sus límites. No es que estén descartados, pero los Saiyajin y el Namekiano preferirían estar entre lo más competente. Pasarían los años, y Goku y Vegeta habrían logrado desbloquear las fases 2 y 3 del Super Saiyajin, y al pasar varios años, habría llegado con ellos Gohan del futuro. Al principio estaría demasiado molesto por haber muerto a manos de los androides y no poder conseguir un permiso para ir a la Tierra al no tener que enfrentar una amenaza para el propio universo, pero a la vez estaría feliz de estar al lado de sus seres queridos que lo dejaron hace mucho tiempo, y confiaría en que Trunks les dará fin a los androides. Saltando a varios años más, ya Trunks viajó al pasado y se volvió bastante fuerte para derrotar a los androides y a Cell, donde siguió entrenando por si se venía una peor amenaza. Después de casi 10 años, los guerreros Goku, Vegeta y Gohan fueron reclutados por el Supremo Kaiosama y Kibito, ya que ellos habrían visto el potencial de guerreros con el que cuenta el otro mundo, y verían oportunidad en que ellos podrían frenar la amenaza que se viene de Majin Buu. A la vez estos habrían convencido a Enma-sama de darles el permiso de llevarlos a la Tierra por una emergencia, quien sin ser capaz de negarle una orden al Supremo Kaiosama, aceptaría que se los lleve. Gohan del futuro también sería capaz de transformarse en Super Saiyajin 3, y sería el primero en entrenar con la espada, con la cual sería el primero en dominarla. Posteriormente serían Goku y Vegeta, hasta que Goku, para dar una última prueba del poder de su filo, pide tratar de cortar un objeto duro. Kaioshin le lanza el metal cachín, donde Goku intenta cortarlo, pero la espada se quiebra, liberando así al Supremo Kaiosama de hace 15 generaciones, quien vendría a explicar quién es y sobre lo que puede hacer como agradecimiento por su libertad. No obstante, Kibito ya habría sentido la presencia de Babidi y sus secuaces, y así junto a los 3 Saiyajin y el Supremo Kaiosama se teletransportan a la Tierra. Primero irían donde Trunks y Bulma, donde ellos salen de sus casas y se sorprenden de verlos presentes, y Trunks saldría emocionado a abrazar a Gohan, mientras Bulma iría por Vegeta, quien ya por estar mucho tiempo en el otro mundo, ya no era tan frío como antes, y este también miraría con orgullo a Trunks. Aunque Trunks preguntaría cuál es el motivo de que estén presentes y la compañía de esos dos seres misteriosos. Vegeta explicaría que son el Supremo Kaiosama y su asistente, y que solicitaron permiso de 24 horas para estar en la Tierra por una amenaza que se venía en camino, y tenían que detenerla antes de que el universo corra peligro. Por lo que estarían pasando un buen rato en Corporación Cápsula, esperando a sentir las presencias lo más cerca posible de la Tierra para poder atacarlos. Una vez que llegan, se teletransportan para atacar de una vez, acabando fácil a Pui Pui, ya con Hidabura, debido a que Goku, Vegeta y Gohan eran lo suficientemente poderosos en Super Saiyajin para ponerles fin. Estarían cerca de acabar con Babidi y el huevo de Majin Buu, pero por otro lado se encontraba Black Goku, quien había llegado a esa línea de tiempo alterna luego de robar el cuerpo de Goku, viendo que también su contraparte y otros guerreros eran demasiado fuertes para todavía su nuevo cuerpo, lanzaría un Kamehameha para dividir los bandos y salvar a Babidi y el huevo de Buu, ya que habría escuchado bastante de ellos, y decidiría usarlos como aliados temporales para darle fin a ese futuro. Black negociaría con Babidi, pidiéndole que le dé más poder con su magia para despertar a Majin Buu, lo cual sorprende al mago, quien procede a manipularlo, así colocándole una M en su frente, y Black pasando a la transformación del Super Saiyajin, la cual todavía no sería suficiente para darle pelea a todos juntos. Black entonces se teletransporta junto a Babidi y el huevo al universo 10, así matando a Gowas, y Black le explicaría las cosas a su versión futura, haciendo que este también sea manipulado por Babidi y posteriormente reuniendo las super esferas para pedir la inmortalidad. Por otra parte, el universo 7 se encontraba bastante confundido al ver otro Goku que además se llevó a Babidi y al no nacido Majin Buu, colocando las dudas en aquellos mismos. Pero Gohan bien inteligente menciona que esa versión
misteriosa de su padre tenía unos arcillos en sus orejas parecido al que porta el Supremo Kaiosama, preguntando si hay otro Kaioshin aparte de ellos. Shin dice que es imposible, ya que varios años atrás Majin Buu acabó con ellos, y recién acaban de descubrir al que fue encerrado en la espada Z. A no ser que, no puede ser, tal vez viene de otro universo. ¿A qué te refieres con otro universo?, exclaman los demás, así el Supremo Kaiosama explicando que existen otros universos aparte con sus respectivos Kaioshin, dioses de la destrucción y sus ángeles asistentes. Esto intrigaría a los 4 Saiyajin presentes a hacerse más preguntas, y por qué sobre todo un Kaioshin tendría la apariencia de Goku. Por su lado, Black y Zamasu habrían estado matando a los Kaioshin de otros universos para eliminar a los Hakashin y así recolectar energía para el huevo de Du, hasta decidir regresar al universo 6. Black y Zamasu se harían presentes, mientras que Babidi estaría aislado con el huevo a punto de recolectar la energía suficiente para despertar. Los guerreros se preguntarían sobre la presencia de Black y Zamasu, pero Shin reconoce a Zamasu y le pregunta a qué diablos ha venido y quién es su compañero. Black explica que viene del pasado, específicamente de la nueva línea que Trunks creó en su viaje en el tiempo, donde hubo un momento en el que se realizó un torneo entre el universo 6 y el 7, donde pudo ver en el Dios Tube la batalla que tuvo Goku contra Hi del universo 6, y que sobre todo habían unas super esferas del dragón por la que los dioses destructores luchaban. Al saber que tenía que esperar otro año para usarlas debido a que fueron usadas anteriormente, mató a Gowas para robar su anillo del tiempo y así viajar un año al futuro para pedir intercambiar cuerpos con Goku y matarlo, donde posteriormente viajó al futuro donde ya se encuentra, así viendo que estaban luchando contra Babidi, y recordó la hazaña que le contaron de la derrota de Buu a manos de los aliados del Supremo Kaiosama, y que aún sin acostumbrarse totalmente al cuerpo de Goku, decidió matar a Gowas del presente actual y reclutar a su otro yo y volverse inmortal. Además mataron a los demás Supremos Kaiosama para que los dioses destructores no pudieran intervenir, y que harán lo mismo ahora, donde Goku, Vegeta y Gohan deciden convertirse en Super Saiyajin 2 para ponerse delante y decir que no permitirán que eso suceda. Trunks mientras tanto trataría de buscar a Babidi, porque solo tiene hasta el momento la fase del Super Saiyajin, y con eso bastaría para acabarlo. Black se transformaría en Super Saiyajin, donde Goku y Gohan irían a enfrentarlo, mientras Vegeta pelearía contra Zamasu. Claramente por parte de los 3 Saiyajin habría ventaja, mientras que Black haría mención de que no crean que se van a salir con la suya, y que para el momento solo cooperarán a que su cuerpo gane más poder, debido a que en el pasado, Goku y Vegeta tienen una transformación que es el Super Saiyajin Blue, una transformación que ya está al nivel de los dioses, cosa que ellos no han logrado alcanzar todavía. Esto sorprende a los presentes, donde Goku le dice que entonces no permitirán que eso vaya a suceder. Con la presencia de Babidi, a Black se le iría aumentando más rápido la energía, y este en un momento después de recibir bastante daño, se recupera y alcanza el Super Saiyajin fase 2. No obstante, contra Goku y Gohan uniendo fuerzas, no lograría liberarse tan fácil. Zamasu recibiría una paliza del príncipe Vegeta, pero esto causaría que a la vez Vegeta solo esté gastando energía y lo frustraría. Pasados unos minutos, Black aumentaría mucho más su poder y estaría colocándose al nivel de padre e hijo, causando que esa energía ayude pronto a la liberación de Majin Buu. Trunks llegaría donde Babidi junto a Kaioshin y Kibito, y sin más opción, deciden matarlo, pero se darían cuenta de que es muy tarde, ya que el huevo logró reunir energía suficiente y se abre. Majin Buu es liberado, sintiendo los demás el ki de este, y Trunks sin más opción decide enfrentarlo. Los primeros golpes hacia el oponente resultarían efectivos, pero Majin Buu reaccionaría y le daría una paliza a Trunks, recordando que este aún después de casi 10 años, seguía siendo más débil que Gohan en la saga de Cell. A Vegeta le preocuparía eso e iría para enfrentar a Buu, mientras tanto, Black habría perdido algo de poder por la muerte de Babidi y desaparecer su posesión. Con todo el entrenamiento que llevaron Goku y Vegeta, ya con el Super Saiyajin 2 serían bastante fuertes para enfrentar a Majin Buu, cosa que quedaría para Vegeta. Zamasu no perdería el tiempo y se enfrentaría a Gohan, donde así Black pelearía contra Goku, así tratando de acostumbrarse más al cuerpo de su otra versión y volviéndose más fuerte. El poder de Black ya habría superado al poder de Goku fase 2, mientras que Majin Buu después de ser humillado un rato, habría pasado por una furia enorme que lo habría llevado a expulsar su parte maligna, sorprendiendo así a los presentes. Vegeta a pesar de la confusión no dejaría que algo peor pase, y decidiría dar fin, pero Black lograría librarse de Goku y golpearía a Gohan para librar a Zamasu, para así los dos ir contra Vegeta y decirle al Buu maligno que absorba de una vez al gordo, ya que su poder sería inalcanzable ante los presentes.
Pensando a lo rápido acepta aquella propuesta, así absorbiendo al Majin Buu que perdió parte de su maldad, y daría nacimiento a Super Buu. Los guerreros ya presenciarían que su poder, y esto no dejaría opción a los Saiyajin con permiso de estar un día en la Tierra, convertirse en Super Saiyajin fase 3, a pesar de que eso les reste la permanencia. Estos irían a atacar a Black, pero Super Buu se pondría enfrente, diciendo que ya quiere probar el nuevo poder obtenido y ese cuerpo, así de un golpe apartando a los tres. Shin y Kibito lograrían auxiliar a Trunks y llevárselo al planeta supremo, ya que él no estaba aportando mucho debido a que se quedó atrás en poder, y veían esperanza todavía en que los tres Super Saiyajin 3 podrían manejar algo. Gohan haría la técnica del Taiyoken para cegar a los villanos, y les diría a Goku y Vegeta que ahora no es tiempo para competencia ni perder, ya que se les va agotando el tiempo, y la mejor opción es que se fusionen con la danza Metamoru para darle fin a aquello. Goku y Vegeta entonces hacen los pasos y se fusionan en Gogeta, convertidos en Super Saiyajin fase 2 para no desgastar tanta energía y se irían en contra de Super Buu. Mientras tanto Gohan buscaría hacerse cargo de Black y Zamasu. Gohan tendría dificultades, mientras que Gogeta estaría llevando ventaja, y por otro lado, Trunks en el planeta supremo habría recibido los arcillos del anciano Kaioshin, ya que aunque pensara en liberar sus poderes ocultos, no sería el tiempo suficiente para actuar. Kibito regresaría a Trunks a la Tierra, y le hablaría a Gohan de lo sucedido, así los dos optando por dar nacimiento a Gohanks, pasando al Super Saiyajin 3, ya que prácticamente estaría vivo por parte de Trunks, y este pondría a Black en su lugar. Gogeta lanzaría un castigador de almas hacia Super Buu, pero Zamasu se teletransporta para recibirlo, y su cuerpo estaría alterándose debido a que este poseía maldad, y esta misma estaba luchando por permanecer al ser inmortal. Black después de recibir una paliza de Gohanks, logra alcanzar el Super Saiyajin Rosé, y cambiaría de lugar su arcillo para fusionarse con Zamasu, dando nacimiento al Super Zamasu. Este rápidamente logra derribar a ambas fusiones, y le pide a Buu que lo absorba para tener el control total. Super Buu sorprendido del poder y con una sonrisa procede a hacerlo, pero Super Zamasu no dejaría que Super Buu tome control en sí, ya que habría planeado hacer que él pueda poseer al mismo Super Buu para usarlo como ventaja, para tener magia y más habilidades a favor. La Tierra sentiría el terror, y Gohanks por su parte recordando la previa mención de Black de que en el pasado había un Goku mucho más poderoso con una transformación que podía llegar a los dioses, tendría un plan de usar la máquina del tiempo, aunque lo malo sería la falta de combustible. Gogeta se levanta y se transforma en Super Saiyajin 3, pero ni así sería suficiente para hacerle frente a la inmensa fusión que estaba frente a sus ojos. El Supremo Kaiosama y Kibito, quienes decidieron fusionarse con los arcillos, como Kibito Shin, se teletransportarían al planeta de Bills, ya que no tenían más opción de enfrentar al mal que tienen presente. Kibito Shin hablaría con el ángel Whis, pidiéndole despertar a Bills debido a que en la Tierra hay una amenaza que se les fue de las manos, y confesó haber aniquilado a los Kaioshin de otros universos para no tener Hakeshin vivos para enfrentarlo, y se trata de Zamasu, unido con una versión suya del pasado y absorbido por Majin Buu. Whis viendo a través de su báculo la situación, decidiría poner cartas en el asunto y despertaría al dios de la destrucción, el cual después de ser interrumpido de su largo sueño, se le iría informando de la noticia del peligro que estaba llevando a cabo su universo, y que es posiblemente el último que podría hacerle frente a aquel aprendiz asesino de dioses. Kibito Shin para hacerlo de la forma más rápida, con su teletransportación llevaría a Bills y Whis en la Tierra, donde el señor Bills le habría solicitado al Supremo Kaiosama esconderse en el planeta Bills para no correr peligro alguno, así el Kaioshin llevándose al Kaioshin de hace 15 generaciones al planeta y decidir ver todo a través de la bola de cristal. Gogeta tras los recuerdos de Vegeta, estaría impactado al ver presente al dios de la destrucción, quien sin perder tiempo, pelearía contra la superfusión para pararle los carros. Gogeta y Gohanks regresarían a sus formas base a ver lo que se está llevando a cabo, pero Super Zamasu habría sacado su máximo poder, porque sabría lo peligroso que es enfrentarse al gato desnutrido, y tomaría como precaución el máximo poder que todavía no conoce de aquel. Al tener parte del intelecto de Majin Buu, sería capaz de aprender rápido cada técnica vista, y habría una batalla equilibrada por ambos lados. La superfusión, al tener la inmortalidad de Zamasu, los Zenkai de Black y la regeneración de Buu, estaría siendo un problema para el dios de la destrucción, quien tampoco decidiría andar con juegos y optar por sacar mucho más de su poder. Gogeta perdería su fusión, mientras que Gohanks permanecería de la misma forma sin saber que tiene un límite de tiempo por ser una fusión de mortales. Bills estaría en graves problemas, y Super Zamasu estaría decidido a matarlo. Gohanks se convierte en Super Saiyajin 3 y decide intervenir para salvarlo, mientras que Goku y Vegeta ya estarían muy cerca de su límite de regresar al otro mundo, pero sin importarles, se transformarían en Super Saiyajin
3, debido a que necesitan esperar un tiempo para volver a hacer la fusión. Los Saiyajin serían evadidos, y la superfusión se elevaría al cielo alardeando de su plan cero humanos que no esperaba que tuviera que llegar tan rápido, y todo desde que Trunks y un mortal del universo 12 cometieron el error de usar su máquina del tiempo para cambiar el pasado y traer una historia que no convenía. Que en realidad Goku del pasado debía morir por su enfermedad del corazón, y que los demás guerreros también debían morir como su destino, que Trunks arruinó las cosas. Gohan empezaría a elevar mucho más su poder a través de la ira que le estaba dando oír esas palabras y el no poder hacerle daño a la fusión, siendo rodeado de un aura azul dentro de la amarilla, alcanzando el Super Saiyajin Rage. Goku y Vegeta como Bills, Whis y Zamasu mirarían sorprendidos el poder alcanzado por el guerrero. Gohan rápidamente decide impactar en Super Zamasu y darle una paliza, diciendo que no le importa si lo que hizo está bien o mal, pero que tampoco su inmortalidad le iba a durar si lo destruía completamente. Zamasu se reiría ante esas palabras, pero Gohan saca la espada de Trunks y la potencia con ki para cortarlo en pedazos, donde prepararía un Super Kamehameha final. Pero repentinamente la fusión se desvanece, volviendo a ser Gohan y Trunks, y Super Zamasu se regenera por completo. Gohan se da cuenta de que al parecer la fusión no es totalmente inmortal, ya que no vio una regeneración tan inmediata en el enemigo tras haber sido cortado, y que un poder mayor era la opción de frenarlo. Zamasu va por atacar a los guerreros, pero Bills se interpone, ya que Whis restauró sus energías, y Bills tendría unas nuevas ideas para ejecutar su Hakai. Gohan por su parte decide pedirle a su padre que haga a la Genkidama, ya que hay una manera de vencer a Zamasu, pero tienen que asegurarse de que sea completamente cubierto al momento de recibir el ataque para que desaparezca definitivamente. Goku entonces decide alejarse para levantar los brazos y pedir la energía de los demás, un mensaje que llegaría a Kaiosama, que le pediría a Piccolo y los demás guerreros del otro mundo levantar sus brazos para salvar el universo, como Trunks también aportaría en pedir ayuda a los habitantes de la Tierra al ellos tener conocimiento de quién acabó a los androides. Bills creería tenerlo casi todo, y en un momento de tener casi listo a Zamasu de ser aniquilado, intentaría usar su Hakai, pero una parte del enemigo se habría dividido a sus espaldas para clavarle una cuchilla de ki y dejarlo desangrándose por el piso. Bills con las fuerzas que tiene y viendo el plan de Goku, no tiene más opción que confiar en él y levantar su brazo para darle una gran porción de energía. Vegeta le diría a Gohan y Trunks que fusionados alcanzaron un poder muy lejano al del Super Saiyajin 3, y preguntaría si pueden hacer el intento de acceder nuevamente a ese poder al menos para retener a Zamasu antes de que Kakaroto lance su Genkidama. Gohan y Trunks dicen que no lo creen así, pero intentarían hacer la fusión Metamoru como mínimo para ganar tiempo. Zamasu a lo lejos diría que imposible, pero este sería encerrado en una burbuja de la que no puede escapar, y se vería que Whis actuó a pesar de ser alguien neutral. Whis diría que lo ha hecho porque Bills se lo solicitó mediante telepatía, pero es algo que por esta vez decidirá hacer, y solo tienen esa oportunidad antes de que desactive su burbuja para recibir todo el ataque. Goku tendría ya lista su Genkidama y la lanza transformándose en Super Saiyajin 3, Whis al momento soltaría su burbuja y no obstante, Super Zamasu estaría resistiéndola. Gohan y Trunks deciden hacer la fusión Metamoru para ser Tronjan, así intentando pasar al Super Saiyajin Rage, donde lograrían alcanzarlo en parte, y deciden lanzar unas donas galácticas para atrapar a Super Zamasu, y como fusión deciden dar todo el poder para la Genkidama y esta pueda avanzar, usando toda su energía hasta llegar a desfusionarse. Así dando nuevamente una oportunidad a Goku y logrando consumir completamente a Super Zamasu, borrando todo rastro existente de aquel. La paz para la Tierra habría regresado, aunque el tiempo de Goku, Vegeta y Gohan se acortó demasiado debido a la energía del Super Saiyajin 3 y la fusión, donde Bills nuevamente sería sanado por Whis, y este como recompensa le pediría revivir a los Saiyajin que lo ayudaron, porque son dignos para trabajar con ellos en el futuro. Whis hace caso y con su bastón devuelve a la vida a Goku, Vegeta y Gohan, sorprendiéndolos a ellos como a Trunks de su capacidad, y Goku se preguntaría si acaso esa resurrección será permanente, ya que hace 30 años murió de una enfermedad del corazón. Whis diría que sus poderes van mucho más allá de eso, donde Gohan pediría como último favor que revivan al Namekiano Piccolo, porque ellos poseían las esferas del dragón, y quizás con esas podrían empezar, para además revivir a los demás dioses asesinados. Bills dice que piden mucho, pero a cambio tendrán que entrenar mucho para poder volver a pelear y sin la necesidad de una fusión, ya que en especial en Gohan y Trunks al fusionarse, vio que alcanzaron un poder que se sentía casi divino, pero que no estaba completo. Gohan diría que con gusto, y para facilitar las cosas, Kibitosin se teletransporta de regreso con el anciano Kaioshin, y así los llevan más rápido donde Piccolo, devolviéndolo a la vida junto con Kamisama. Donde Bills y Whis se
despiden, mientras que Kibitosin se quedaría a seguir ayudando, y con las esferas del dragón de la Tierra restaurarían los daños causados desde la aparición de los androides, y luego los Saiyajin junto a Kibitosin irían a Namekusei para pedir revivir a todos aquellos que murieron desde esa catástrofe, y para suerte de ellos, podrían resucitar a todos debido a que el gran patriarca Mori les aumentó los poderes. Con el otro deseo Kibitosin se separaría, y el tercero no lo usarían. Así que una vida entre los personajes de la Tierra volvería a ser pacífica después de tanto tiempo, y pasado un año, el Supremo Kaiosama encontraría disponibles las super esferas para reunirlas y pedir revivir a los demás Kaioshin asesinados por Zamas. Desde aquí no habría mucho más que decir al desconocer si Broly sigue con vida en esta línea de tiempo, o si Moro consiguió libertad. Esas serán preguntas que seguirán dejando dudas hasta el momento, como la realización del torneo de Champa y el de poder. Esto ha sido todo por esta teoría, muchas gracias por ver y dejar su apoyo, nos seguiremos viendo sin importar la tardanza de nuevos proyectos. Adiós.